por la oportunidad. Ha sido un año lleno de retos, donde han estado al tope las partes de la autoridad, donde salimos de una, lo comentamos previo al inicio, hemos perdido un poco la capacidad de asombro, ocurren todos los días temas de suma relevancia y la cuestión es que las autoridades entendemos que juegan con las herramientas que tienen, nada más que pues, nosotros los ciudadanos siempre esperamos una reacción oportuna y no queremos discursos, queremos realidades y hechos. De las personas quizá en una frase que se ha remembrado, pues que en Jalisco el que la haga, la pague. Bueno, mi querido Francisco, un balance de este 2025. Pues esta administración viene arrastrando pues un pasado muy pesado en relación a la inseguridad y a la violencia. Y aunque el gobernador actual, Pablo Lemus Navarro, ha sido muy hábil, le reconozco que tiene una gran facilidad de palabra, tiene un muy buen lenguaje corporal para expresarse ante los demás. Creo que lo ha estudiado y sabe hacerlo. Sin embargo, el decir que, bueno, pues él se mete aunque no le toque, porque cree que sí le toca, pues maneja un juego de palabras, pero que en la realidad sabemos que Zapopan es el municipio a nivel nacional donde hay más desaparecidos. Zapopan es el municipio donde más fosas clandestinas se encuentran. Tan solo a unos cuantos, en el radio del estadio OmniLife, donde estamos ya por celebrar a unos alrededor de 200 días un mundial, pues ahí en el contorno de ese estadio, pues hay más de 300 bolsas que se han encontrado en diferentes puntos, en Las Agujas, en Arroyo Hondo, en la Alemán, en esa avenida. Bueno, ya son 400 bolsas. Más bueno, caray, ¿qué podemos decir? Donde él fue presidente municipal 2 veces. Entonces eso de que no le toca, pero sí le toca, no, sí le toca. Y sí le tocó en su momento. Y no se resolvió el problema. Y ahí lo fueron pateando el bote y, como dicen coloquialmente por ahí, dorando la píldora, pero la responsabilidad sí la tuvo en su momento y no la resolvió. De hecho, en este municipio era donde se repartían las despensas a las 12 del día por parte de grupos delictivos, sin ningún problema. Entonces, yo creo que el pendiente más grave y más grande que tiene, hemos visto cosas también recientemente, el asesinato cobarde, hay que decirlo, en contra de 2 policías viales, 2 mujeres, 2 damas, 2 mamás, 2 madres de familia, una de 40 años y otra de 28, y creo que eso no lo habíamos visto y recientemente acaba de ocurrir. Y como dice mi colega, compañero y amigo, pues estamos perdiendo la capacidad de asombro y no debe de ser así. Tampoco debemos normalizarlo, tampoco. Sí, esas 2 partes habría que considerarlas, sobre todo porque de alguna manera sí llega un momento en que pasamos de un tema al otro tema y al otro tema y al otro tema, y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y cuál es el tema de temas? Bueno, mi querido Rubén, hacía mucho que no estabas con nosotros, a ti te ha tocado estar justamente en las áreas académicas y también en el área de la fiscalía, en la academia, en el análisis. ¿Cómo la ves tú? Buenas tardes, buen día a todos. ¿Cómo la veo? Como siempre lo he dicho, mi estimado Leonardo, compañeros, amigos, la seguridad pública y la Procuración de Justicia está quedando a deber en este año. Bastante, porque esperábamos realmente un cambio completo en cuanto a estrategia y logística. Desafortunadamente la Fiscalía sigue con el mismo modelo de Solís Gómez, que implantó una época oscura, una época de opacidad, una época de violación a los derechos humanos, con operativos como algunos de los que acabamos de ver apenas hace 2 o 3 días, en donde se golpeó a jóvenes y se está llevando a
detenidos a personas que no tenían ni que ver con esta situación, como ocurrió cuando todos aquellos incidentes que ya hemos platicado. ¿Por qué digo esto? Porque ese modelo persiste. El actual fiscal es el mismo que fue procurador cuando dejó la Procuraduría Solís Gómez y subió a secretario general de gobierno. Es el mismo que fue su procurador con Solís Gómez. Es el mismo que fue el fiscal ejecutivo o central cuando Solís Gómez regresó con Alfaro. Son los mismos haciendo lo mismo y nos están dando los mismos resultados. Resultados de ineficacia, de ineficiencia, de violación a los derechos humanos, inclusive dentro de la propia Fiscalía. Te lo digo porque como presidente de Unidos por la Seguridad, que tomé el cargo el 1 de este mes, acabo de presentar una queja hace 3 días aproximadamente por la violación sistemática con nombramientos de 1 mes, con dejar sin un proyecto de vida a los agentes del Ministerio Público, a los auxiliares como eran los secretarios o actuarios, a los policías investigadores. Les piden cuentas, les piden que den resultados y sin embargo no tienen la seguridad de seguir en el próximo mes como policías investigadores o como agentes del Ministerio Público. Luego, ¿qué pasa? Los dejan en manos de la delincuencia organizada y así no nos van a poder dar un resultado óptimo. En la cuestión de procuración de justicia, en la cuestión de seguridad, pues hasta el momento hemos visto que Juan Pablo Hernández ha tratado de hacer un buen trabajo dentro de lo que fue tanto la comisaría de Guadalajara, y ahí lo veo como una bisagra, siendo el segundo en Zapopan y ahora como secretario de Seguridad del Estado, que ha tratado de cambiar las cosas, de actuar con cierto toque académico, con cierto toque de respeto hacia a lo que conocemos como derechos humanos, antes garantías, e incluso yendo hasta los principios de convencionalidad. Pero estamos mal y de malas en el aspecto de la procuración de justicia y de la seguridad pública en Jalisco en este año. Bueno, otro de los temas que tienen que ver con todos estos asuntos, más allá de las marcas que se puedan tener o de las frases o de la narrativa que se pueda tener en relación con todo lo que sucede en Jalisco, pues nada más sería cuestión de darse una vuelta a uno de estos buscadores, el que quieran, Google si quieren, y poner la palabra Jalisco y saldrán una serie de temas donde a final de cuentas hay pocos detenidos dentro de dentro de todos estos esquemas que hemos hablado. Inclusive ha habido temas como la apología del delito, que no lo habíamos visto durante mucho tiempo y que ahora resurgió, y otros asuntos más que tienen que ver con todos estos temas. A mí lo que me preocupa es que dentro de todo este ambiente, una de las principales víctimas, tanto de reclutamiento como de desaparición, como de asesinatos y de actos delictivos, son los jóvenes. Es el punto toral, justamente. Nos han planteado, por lo menos en el discurso desde la Presidencia de la República, dentro de la, no reinversión, pero sí una nueva manera de abordar el fenómeno delictivo, que atacarlo desde sus orígenes, desde el seno familiar, buscar que los jóvenes estén encausados en programas donde vayan al deporte, donde tengan la oportunidad de ir a escuelas, donde tengan la oportunidad de tener el esparcimiento, con la idea entonces que aquellas personas que les puedan representar tentación, entonces estos no vayan a caer, y el Estado busca entonces que los jóvenes que participan de los programas que el propio Estado genera, pues el fenómeno delictivo por lo menos tenga menor incidencia en lo que se refiere desde el seno familiar. Son cuestiones que pues apenas tenemos un año donde acabamos de ver una nueva forma de atacar el fenómeno. La segunda, pues en los programas ahora que relanzaron, no sé, el surgimiento, comenzábamos antes del programa, que comentamos entre nosotros, el tema de tener una fiscalía que no es fiscalía. O sea, el secretario Omar García Harfuch pues hace funciones que le fueron dotadas ahora que en principio serían de suyo para el Ministerio Público, pero pues de facto está constituido en un Ministerio Público porque es el que lleva a cabo
absolutamente todos los temas relevantes de detenciones, de investigaciones, por consigna o no, por petición o no de gobiernos extranjeros, pero es quien ha venido dando los resultados. Bueno, si hacemos un balance durante todo este año 2025, pues todos estos temas los hemos abordado ya, ahora sí que de una manera particular con nuestros especialistas, hablando de Teuchitlán, de Teocaltiche, de Valeria Márquez, de los feminicidios, de la apología del delito y de muchas otras cosas más. Lo que queremos es un poco como recuperar esto que ha sucedido, que no se nos olvide, que no lo normalicemos, que no nos acostumbremos y sobre todo lo que pedimos y urgen son cambios. El trato que se recibió a los afectados, a las víctimas por parte de la pasada administración, en particular por la cabeza, por Enrique Alfaro Ramírez, que maltrataba, desdeñaba, ofendía, victimizaba a las personas que tenían un familiar desaparecido. Y nosotros lo vimos muchas veces. Recuerdo una ocasión que estábamos nosotros en Palacio de Gobierno exigiéndole al mismo que interviniera porque nos había desaparecido un estudiante más. Ahorita tenemos sube y baja, llegamos a tener 26, 27 universitarios desaparecidos, luego encontramos a uno, desaparece otro, unos lamentablemente ya los hemos encontrado en fosas clandestinas, ya no van a regresar a sus aulas ni a casa. Otros ya no sabemos, ya tienen muchos años desaparecidos, y el gobernador Enrique Alfaro pues minimizaba el tema, decía que estábamos exagerando, que mentíamos, cuando era una realidad latente. Este gobernador, en contraste, creo que ha visibilizado el problema, se ha acercado con las víctimas, pero no ha resuelto el problema. Habla de que va a incrementar el presupuesto para los buscadores, para las dependencias encargadas de los buscadores, pero no habla de buscar a los desaparecedores. O sea, de ahí eso no se toca. Pareciera ser que los campamentos que están por todo el estado de Jalisco, pues no existieran. Allí es precisamente a ese punto es a donde se los llevan los jóvenes que llegan a las centrales camioneras de Jalisco. Ahí a esos lugares es a donde van a parar los jóvenes que son desaparecidos, que son levantados. Ahí a estos lugares de capacitación, adiestramiento para actividades criminales es donde van a dar los jóvenes que son engañados con falsas ofertas de trabajo, que el gobernador decía, no, pues cuiden a sus hijos porque se deslumbran y van por dinero fácil. No es cierto, no. Me atrevo a decir que el 90% de los jóvenes que están en un campamento es porque fueron engañados. Y efectivamente lo que más nos lastima,
lo que más nos duele es que son los jovencitos. Y por cifras de la misma Fiscalía en desaparecidos, podemos afirmar que el 43.3% de los jovencitos desaparecidos del universo del 100% están entre el rango de los 12 y 17 años de edad. Y el otro 40% aproximadamente están en el rango de los 18 a los 20 años de edad, lo que nos lleva a una conclusión de que el 80% están entre los 12 y los 20 años de edad. Y luego ya siguen de los 20 años a los 26, o sea, ya entre más viejos, menos riesgo hay de que lo desaparezcan, menos actividad tienen en la delincuencia organizada. Pero los que más riesgo corren son los niños, ¿verdad? Son los niños, los jovencitos, los adolescentes, porque ellos van a asustar, amedrentar, amenazar, y después viene su supuesta capacitación o aleccionamiento para llevar a cabo actividades delictivas. Rubén. La indolencia que vimos siempre en el gobernador pasado, en Enrique Alfaro, era el discurso, era la narrativa que encontrábamos en los 6 años anteriores. Luego vino un cambio en la narrativa con Pablo Lemos. Desde que era alcalde en Zapopan, él trataba de ser más empático, más amable. Luego, como presidente de Guadalajara, igual. Como candidato, lo fue totalmente y trató de deslindarse de esta indolencia que traía como consigo la ineficacia y la ineficiencia. Pero hoy encontramos una narrativa, como dice el doctor, mi amigo, pero tiene a la misma persona como fiscal de desaparecidos. Tiene a la misma persona como fiscal de derechos humanos y tortura. Está Blanca Trujillo. Blanca Trujillo y la otra persona de derechos humanos. Entonces, sin cambios, estamos en el programa de cambios. Sin cambios, por mucho que se hable, no va a cambiar esta situación, por mucho que sea la narrativa diferente o un poco de trato amable. La indolencia cambia en el discurso, pero no cambia en los hechos. Y esos hechos nos han llevado a ver cómo los jóvenes, lo decía nuestro compañero, que la presidenta de la República y todo el equipo de seguridad dice que están atacando las causas. Pues si estuvieran atacando las causas, no estarían menospreciando a la generación Z. No estarían diciendo que los jóvenes entre 15 y 35 años, que es más o menos lo que yo tengo en las investigaciones que he realizado, que son la parte más vulnerable para ser atraídos por la delincuencia, porque uno es el resplandor y otra la necesidad de jóvenes que ya tienen familia, que ya tienen algunas responsabilidades, y los más chicos, pues que se deslumbran con toda esta parafernalia de lo que es la narcocultura, ¿no? Que está tratando de ser atacada a través de criminalizar la cultura musical. Esto en realidad, sin ningún fundamento real, conforme al tipo penal ni a la antijuricidad, que son los elementos del delito reales de la apología del delito, están llevando ante las oficinas del Ministerio Público, porque ante los jueces pocos resultados hemos visto en los intentos de criminalizar a los cantantes o de prohibir este tipo de eventos. Lo único que están realizando pues son cuestiones mediáticas que al final de cuentas no tienen implicación, no tienen impacto con los campamentos. Por ejemplo, Teocaltiche. Teocaltiche nos dijeron que en 45 días lo pacificaban. ¿Qué pasó en todos esos días?
más muertes, e incluso en las puras fiestas de ese municipio. Y así podemos irnos yendo. Me llamó mucho la atención tu expresión, Leonardo, de cómo si conjuntamos todos estos hechos delictivos, ahorita que está de moda Frankenstein, podemos armarlo de estas piezas y vamos a ver que el Frankenstein de la inseguridad, el Frankenstein de los homicidios, feminicidios, del dolor en Jalisco, está muy grande y camina solo, y que sigue presente. Y tal cual la película lo podemos escuchar desde la parte del creador, de quien creó este Frankenstein, y también debemos de escucharlo desde el interior de los propios, del propio Frankenstein, de los propios jóvenes que están siendo atraídos para que, poniéndoles voz, realmente sepamos las causas y no nos engañen desde el discurso federal con que el atacar las causas dándoles 3,000 pesos por mes se va a resolver. Sí, que esa es un poco la otra parte de la historia, de decir, bueno, empezamos, bueno, durante este año, entre otros de los temas que abordamos, era el asunto de la deserción escolar en Jalisco. Y había por ahí una cifra oficial de cerca de 50,000 jóvenes de secundaria que desertaron, que ya no están en la secundaria. Y yo hacía el comparativo que si de esos 50,000, el 1% se dedicara a actividades delictivas, como las quieran llamar, pues estaríamos hablando de 500. Pues 500 es un buen ejército de jóvenes, ¿no? Claro. Gigante. Son más, Leonardo. No, yo sé. Muchos más. Sí, pero digo, haciendo para que de un tema que aparentemente no pasa nada, o sea, 50,000 jóvenes ya no están en la secundaria, y entonces la pregunta es, ¿dónde están? ¿No? La deserción. O sea, ¿dónde están? O sea, ¿están trabajando? ¿Están en el crimen organizado? ¿Están desaparecidos? ¿Están muertos? ¿A qué se dedican esos 50,000 que ya no llegaron o que no terminaron la secundaria, según datos de la Secretaría de Jalisco, ¿no? Secretaría de Educación de Jalisco. Bueno, como pueden ver, no solamente es un tema de violencia, o no solamente es un tema de asaltos, o no solamente es un tema de robos, sino que es un tema que abarca lo que es la sociedad. A final de cuentas, por lo menos en los números, la gran mayoría de las personas que viven en Guadalajara, en Zapopan, en Tlajomulco, en Tonalá, en todos estos municipios del área metropolitana, se sienten inseguros. Y bueno, pues ahí están los resultados justamente de algo que urgen cambios.
Eso es una parte, el ejercicio de la autocrítica de parte de la autoridad no es sencillo, porque los que llegan buscan dar resultados inmediatos, solo que pues, las cosas no llegan inmediatamente si no cambias equipos, si no haces cambio en la integración de las personas, si no haces cambio en la medida de atacar el problema y si no reconoces las carencias. Ya lo decía hoy el fiscal, hace un rato que fue al Congreso. La ineficiencia que se tiene en la Fiscalía es por falta de personal. No es nada nuevo que falte personal. No es nada nuevo que hayan dicho que ministerios públicos que tuvieran que llevar una determinada cantidad para un trabajo óptimo, pues desde luego están rebasados. Está bien, es un primer paso, ¿no? Creo que fue un buen ejercicio ese tema de haber llevado al fiscal y a todos los que son gabinetes de primer nivel ante el Congreso, ante los diputados, ante los representantes populares para exigir cuentas. Pero está bien, ya fuiste, ya aceptaste que tienes un problema. ¿Cómo lo vas a solucionar? Es cierto, yo tengo la parte de dualidad en mi actividad profesional y en la parte de las aulas, pero sabemos que a la Fiscalía obviamente tiene mucho trabajo, eso es innegable. Pero que también a veces a los interesados no les interesa su asunto. Y entonces el Ministerio Público, por sus cifras, sí tiene muchos expedientes que atender, pero que atiende a aquellos que verdaderamente los interesados van y le dicen, oye, te voy a ayudar a traerte esto, voy a ayudarte a llevarte un oficio. Pero mientras esa parte de la autoridad no haya una interacción con el ciudadano, donde al ciudadano le hagan sentir que el Ministerio Público está investigando su asunto, no porque él va, porque hay un trabajo que el Ministerio Público constitucionalmente está obligado a hacer, vayan o no vayan. Solo que también la autoridad, en este caso la ley, le dota al Ministerio Público, oye, si no tengo a alguien que venga por interesado, puedes mandarlo al buró de los, voy a esperar a que venga alguien a darle impulso. Pero ¿qué haces con todos los demás? Porque ahí están las cifras de las que revela el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La incidencia del fenómeno delictivo, en el tema de los delitos de alto impacto. Por eso la Fiscalía también tiene su división por áreas. El área de los delitos de hechos de sangre, delitos de robo, casa, habitación, robo a bancos, carga pesada, ¿no? Patrimoniales, violentos o no violentos. Toda esa parte requiere de un trabajo que sí, no se va a hacer de un día a otro. Todos queremos resultados inmediatos, por supuesto. En un año, no creo, pero haciendo el ejercicio que comentaba el doctor, si no hay un cambio en las personas que representan a la institución, ¿cómo es que esperan? Cuando yo más o menos me acordaba de los antecedentes, digamos, laborales, profesionales, no pueden esperar un resultado diferente si las personas que están al frente son las mismas. A lo mejor sí, a lo mejor ya llevan un año y bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que seguir teniendo paciencia. A lo mejor somos impacientes. Pues sí, somos impacientes, pero también en algún momento dado, pues ya sabían de lo que se trataba, ¿no? Ahora sí que si te metes al océano en un lugar de tiburones, pues lo más probable es que tengas que ver qué haces con esos malditos tiburones, ¿no? Me interesó mucho esa parte porque hace algunos 3, 4 meses que la abordé. ¿Quién es el facultado para nombrar a los agentes del Ministerio Público y policías investigadores? Ya no digamos a los auxiliares, que también. El fiscal. Sin embargo, fueron quedándose desde el inicio al mes sin personal, pero sin nombrar a alguien que lo sustituyera. Entonces estaban haciendo más... La estructura orgánica no está clara. No, pero es muy claro que es el fiscal. El que firma los nombramientos es el fiscal. Al final de cuentas, el que va a nombrar a la gente del Ministerio Público, a los directores, a los coordinadores, incluso a los vicefiscales, es el fiscal. Un fiscal que ni siquiera nace de una terna, como han estado acostumbrados todo este grupo. Algún día lo platicaremos, pero un simple oficio de que se ratifique la persona que estoy mandando. Así fue con Solís Gómez cuando pasó de Alberto Cárdenas a Ramírez Acuña. No había terna, va Solís porque va Solís. Así fue cuando presentaron a Salvador González de los Santos, cuando Solís subió. Así fue como en la ocasión pasada volvieron a presentar a Solís Alfaro.
y que iba de los Santos de segundo. Y en esta ocasión no hubo terna, hubo un oficio de Pablo Lemus en donde únicamente solicitaba que ratificaran el nombramiento de esta persona. Ese nombramiento de fiscal es una dualidad, tú la mencionabas, es entre el Congreso y el Ejecutivo. Nace de los dos poderes, por eso en la ley se establece que el procedimiento debe de ser bajo una terna, porque hay corresponsabilidad para que también así los diputados otorguen lo necesario para una real fiscalía autónoma. Por ello, el gobernador o los gobernadores se atreven a hablar como si fueran agentes del Ministerio Público, como si fueran el fiscal. De hecho, usurpan la función de fiscal porque sienten que ellos son los que nombraron al fiscal, cuando ellos solamente van a proponer y los que lo deben de nombrar son los diputados. Cuestión que no dan chance con esta leguleyada que se han inventado este grupo que tiene 25 años en la Procuraduría Fiscalía y que nos van a seguir dando los mismos resultados. ¿Cómo lo vamos a esperar un año más si han estado durante 25 años desde subdirectores, directores, subprocuradores y procuradores, estas mismas personas, y nos están dando una respuesta mal, están haciendo quedar mal al gobernador que en el discurso cuando fue candidato nos prometió una cara totalmente distinta a la que Alfaro tenía y a los resultados que Alfaro mostraba. Si algo hizo, al menos en mi persona, creer en Pablo Lemus fue esta situación, y que en toda la campaña nunca analicen las mesas de seguridad que presentó Pablo y nunca vimos a ninguno de estas gentes que estuvieran al frente. Estuvo el doctor Eduardo Guerrero, que fue subsecretario de Seguridad Nacional, que hace poco hizo algunas manifestaciones muy claras en cuanto a la cuestión de seguridad en Jalisco, que estaba atrapada en un círculo y que yo lo ratifico y lo confirmo y lo digo aquí, como decía mi papá, recio y quedito, ¿no? Lo digo recio y quedito, porque yo creo que en Jalisco nos merecemos un cambio real, nos merecemos un buen gobierno, nos merecemos esas ganas, ese ímpetu, ese discurso político que dice Pablo Lemus, debe llevarse a las calles, debe llevarse a las agencias del Ministerio Público. Dense una vuelta, no solamente en el área metropolitana, a las regiones. Ahí está el caso de la Ciénega, y cuando hablamos con claridad, con transparencia, ¿cómo es posible que una persona que está encargada de la subdelegación a la vez sea el agente del Ministerio Público en Poncitlán y también sea el agente del Ministerio Público en Tototlán? Pues violenta totalmente la lógica de la teoría de la ubicuidad o de la ubicación, ¿no? Ni solamente de una deidad se dice que está en todos los lugares a la vez. Eso tú lo has estado viviendo últimamente. Y lo había señalado desde siempre, Leonardo, acuérdate, desde antes, y yo creí en que sí podía haber un cambio, pero no lo veo con las mismas gentes que se molestan cuando en las mesas les dices, oye, se ocupa este cambio. Moscotlán, decías hace un rato, pues mira, ese edificio en Ocotlán tenía 20 años y créeme, no había un solo mosquitero en todo el edificio, y a las 6 de la tarde se infesta de moscos. Vayan y verán que todo el edificio está con mosquiteros porque la gente tenía que trabajar al menos sin moscos, porque no le podía salir a las ventanas para que ventilara porque se metían los moscos. Bajo esta situación están trabajando el personal de fiscalía. Por eso les decía, también hay que ver el monstruo desde su punto de vista, y también hay que escucharlos. Pero ¿saben qué hacen? Si levantan la voz, el siguiente mes ya no les dan el nombramiento. Por lo que decías al principio. Entonces, sin porque esa seguridad... sé si sigo o no sigo, entonces mejor me quedo callado, ¿no? Así es, Leonardo. Bueno, como pueden ver, pues esto, pues ahora sí que lo dijiste, mi querido Rubén, mejor que nadie, este monstruo que fue creado y que es un monstruo que está creciendo, 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 y que cada día pues tiene más parches de algunos de los temas que, pues si hacemos este recuento de tan solo pues un año para acá, pues nos daremos cuenta que pues necesitamos más. ¿Necesitamos qué? Cambios.
porque representa un reto, ¿no? Ese modelo ahora, pues desde que tenemos conviviendo ya un sistema menos formal, más digamos, dinámico, acorde con la realidad, menos formalista, como era el sistema tradicional o inquisitivo mixto, ahora el procesamiento acusatorio adversarial, lleva precisamente esa parte, ¿no? Que hemos visto un cambio todos, donde ahora sí, si hay una escena de crimen, pues el tema de llegar y encintar, el primer respondiente tiene una valía precisamente en esa cadena de hechos que luego la defensa explota, porque pues eso es lo que hacemos los abogados en una audiencia, ver las deficiencias desde el primer respondiente, qué fue lo que le avisaron y quién, por qué el Ministerio Público dio el mando y conducción, aseguraron o no la escena del crimen y aseguraron o no la evidencia de forma correcta, porque hay procedimientos homologados justamente en esa parte del modelo científico policial, que hay cursos para la policía en todos los órdenes de gobierno, donde hay que hacer precisamente esa parte científica de la investigación, que obviamente, a ver, lleva tiempo, sí lleva tiempo. Ya llevamos esperando, sí. Yo creo que ya es un momento donde sí o sí debe de verse los resultados. No solo queremos saber que hay el discurso de ocurrió un evento, ya estamos investigando, estamos haciendo Se abrió una el carpeta seguimiento en los videos. Ya están identificados. Esa parte de aterrizar entre el discurso versus la realidad, que todos como ciudadanos, o sea, yo no dejo de lado mi parte de ciudadano porque también soy abogado postulante. No puedo ver solo las cosas malas. Sé que hay cosas buenas y hay elementos muy buenos. Solo que entonces también regresamos al punto. Ese ejercicio de autocrítica es muy importante. Bueno, acaban de poner en prisión a unos policías de distintos municipios de Jalisco, precisamente por desaparición forzada y por estar involucrados con el crimen organizado. Y también durante este año, pues recordarán ustedes, hubo varias intervenciones en varios municipios, principalmente quizás el más que lo tenemos a la mano es el de Teocaltiche, y que pues tampoco, pues no sabemos ni siquiera quién mató a los policías, ni quién mató a esta mujer ex candidata, ni quién mató al secretario de gobierno y a muchas otras cosas más. Sí, lamentablemente el tema del delito de desaparición forzada, en este momento, en los últimos 6 años, van aproximadamente 350 policías que su estatus es o prófugos o en proceso por este delito o están en la cárcel por el delito de desaparición forzada. Esto es, quienes nos deberían de cuidar a los ciudadanos, resulta de que son los que trabajan para la delincuencia organizada, levantando a personas y entregándolos a los delincuentes. El fenómeno de lo que mencionabas, Leo, de las casas que llamé en su momento casas multipropósito, casas del terror, en donde llevaban a personas precisamente privadas de su libertad, en ocasiones pues con la participación de policías, y ahí pues las privaban de su libertad en estas casas multipropósito, ahí las torturaban, ahí las mataban, las descuartizaban y por ello les llamé multipropósito, porque en el patio de atrás las enterraban y pues hacían... Sí, pero casas, vamos a decir, particulares, normales, ¿no? O sea, sí, no, particulares. no en el cerro de no sé qué. Por eso es que no eran fosas en casas, sino eran pues una especie de cementerios clandestinos en patios traseros, porque también tenemos el fenómeno de las fosas acuáticas, en lagunas, en lagos, en presas, los pozos gigantescos. Esto no se puede hacer, Leo y compañeros, en mi opinión, sin que la autoridad esté enterada, de plano, porque entra maquinaria pesada a hacer estos pozos gigantescos. Si estuviéramos en el año corriendo los años de 1800, pues todavía no, pues probablemente no se daba cuenta la autoridad, pero con la tecnología que contamos, satelital, los drones y mucha tecnología de punta, pues claro que
bueno, acaba de decir el presidente de nuestro vecino país, que tienen hasta el domicilio de dónde viven los delincuentes, los criminales, Sí. hasta el domicilio, y que saben de qué color son sus puertas. Pero aquí no se sabe nada, ¿eh? Sí, porque además tuvimos durante este año historias verdaderamente dramáticas, por ejemplo, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del número de cuerpos que estaban ahí sin identificar, el número de cuerpos que fueron inhumados, este caso que pues es lamentable de un cuerpo que estuvo ahí 11 años esperando que se entregara a sus familiares, y dice uno, bueno, pues es un tema que también ya lo habíamos abordado. Otro asunto del cual tú también te metiste durante este año fue el tema de los anexos, que también es un tema que lo hemos comentado 1000 veces, ¿no? Sí, y que siguen dando muchos dolores de cabeza, abusos de las personas que tienen estos lugares, muchas veces que no están certificados o acreditados, pero que ahí la gran culpa e irresponsabilidad además es del gobierno estatal, del gobierno municipal, de la fiscalía, que deben de poner orden en estos lugares, porque sabemos que la grave crisis que tenemos en Jalisco es el consumo de drogas. Y si sabemos que el tamaño del monstruo, en alusión al, ya lo invocaron aquí, seguimos con el tamaño y las dimensiones de ese monstruo del consumo de drogas, pues el gobierno tiene una aspirina para sanar al monstruo, ¿verdad? Tiene una aspirinita para un monstruo que pesa 300 kilos y que está armado de diferentes piezas terroríficas, ¿verdad? En las que en ocasiones participa la mano o el brazo de autoridades, presidentes municipales o comisarios de algunos municipios, hasta llegar en ocasiones hasta las más altas esferas, que son las partes y las extremidades de este monstruo gigantesco del que estamos hablando. Sí, y que mucho de este monstruo, como tú bien lo llamaste, mi querido Rubén, también tiene que ver con todas estas estructuras, es decir, si el equipo que se encarga de seguridad, llámalo como quieras, pues no sabe la alineación, pues está difícil, ¿no? Sí, la cuestión es no saben o como hace poco lo mencioné, ¿no? Si no saben, bueno, por la ineptitud. Gracias. Pero si saben y lo siguen haciendo, pues hay complicidad. Y esto es lo peor que podemos tener en una cuestión de seguridad en cualquier sistema. Yo siempre he estado señalando y diciendo estas fallas, ¿no? Pero volviendo a las fosas, lo más grave, ya hay fosas clandestinas dentro de los cementerios, que fue lo que encontraron en el año pasado, ¿recuerdan? Competencia desleal. Bueno, en este año en San Sebastián. Imagínense cómo estamos, en este año, perdón, cómo estamos, que los propios cementerios están siendo usados para que entre el crimen organizado y ahí mismo entierre a personas sin los permisos correspondientes. Cuando yo no sé, yo he tenido pues la experiencia de enterrar y desenterrar a familiares y es todo un proceso ante salubridad, es un proceso ante las propias autoridades municipales, estatales, federales. Entonces, y estos tan fácilmente que están ahí. Bueno, entonces quiere decir que también controlan esta parte dentro de los municipios. Ojo, ¿qué no controlan? Controlan, la pregunta es ¿qué es lo que no controlan? Controlan las casas, habitación, abandonadas o no abandonadas. Controlan... Y eso que también nos hace falta hablar del cobro de piso en la agricultura, del tema de las carreteras que siguen siendo inseguras, del tema relacionado con pues, todo lo que sucede con los comercios que también son afectados, y más allá de las cifras alegres o más allá de los resultados que se puedan haber obtenido durante este año, pues ya lo vimos, se requieren cambios y aquí pues ya lo dijeron los especialistas, primero reconocer que hay algo grave y la segunda reestructurar
todo lo que tengan que hacerse en este entorno de la seguridad, porque, pues por lo que veo, este reto, este monstruo, este Frankenstein, como lo has llamado, pues ahora sí que hace falta domarlo en serio. Bueno, a nuestros invitados, muchas gracias, al equipo de producción, al equipo de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.